Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Allí estamos teniendo una serie de mensajes que hemos comenzado prácticamente hace un mes y medio atrás. Vamos a leer versículo 13, al versículo 17. Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oramos. Amado Dios, estamos en tu presencia, oh Dios grande, poderoso, temible. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, venimos a ti a través de la persona de Jesucristo, a través de su sacrificio, de la eficacia de ese sacrificio en la cruz, porque murió en la cruz, pero también resucitó y ascendió al cielo. Se presentó delante de ti con la sangre que calma tu ira, Señor. Amado Dios, ruego que estés entre nosotros. Ruego, Señor, que tu Espíritu esté obrando. Ruego que tú uses a este siervo inútil, que tú hables a través de mí, que tú trates en los corazones de tus hijos, en los corazones de tu pueblo, y que obres en aquellos que aún no te conocen, Dios, en aquellos que hoy están entre nosotros, quizás creen conocerte, o quizás son conscientes que aún no te han recibido, Señor. Ruego que obres en ellos para que sus ojos sean abiertos, para que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor. Te lo ruego en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro título en esta mañana es Un mismo destino. Un mismo destino es el título del mensaje, y el tema que vamos a tratar es enfermos y necesitados. Enfermos y necesitados. Ahora, ¿por qué titulé el mensaje Un mismo destino? Porque dado que los hombres estamos enfermos por el poder del pecado en nuestras vidas y estamos necesitados de la presencia de Dios, estamos separados de Él, y por cuanto estamos enfermos por el pecado y separados de Dios, tenemos un mismo destino. Tenemos una condenación eterna. Estamos y vas a estar, si no recibes el amor de Cristo en tu vida, separado de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad, no solo 40 años, 50 años u 80 años, toda la eternidad separado de la presencia de Dios. Pero quiero que veamos en esta mañana 3 cosas que Jesús hace para cambiar el destino del hombre pecador. 3 cosas que Dios hace para sanar a los enfermos y necesitados. Miren lo que dice el versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Es interesante notar que esta misma porción, esta misma historia, que está también nombrada por Mateo y es también nombrada por Lucas, ninguno de los dos, de estos dos autores, Mateo ni Lucas, comienzan nombrando este pasaje.
Ninguno de los dos hace mención a esto, sino que lo pasan por alto. Ahora, que ellos no lo hayan mencionado, que ellos lo hayan pasado por alto, no significa que este versículo sea menos importante. Porque toda palabra escrita está por algún motivo. Y es importante para enseñar y tratar con tu vida. Así que miren lo que dice en primer lugar. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Así que, en primer lugar, lo primero que hace Dios para cambiar el destino de las personas, para sanarnos a los enfermos y a los necesitados, lo primero que hace es a través de la enseñanza. Dios viene a través de la enseñanza de su palabra para obrar y sanar el alma del pecador. Por medio de la palabra, por medio de la Biblia que tú allí tienes y por medio de lo que quizás en esta mañana puedas escuchar de Dios. En primer lugar, Jesús o Dios sana a los enfermos y necesitados por medio de la enseñanza de su palabra. Dice el versículo que volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. Recuerden en el capítulo 1, versículo 45, que aquel leproso al que Jesús había sanado fue corriendo y divulgó todo lo que Jesús hizo, y ahora Jesús tenía que estar en el desierto y no podía entrar a causa de que la multitud se amontonaba. El capítulo 2 comienza diciendo que dejó pasar un tiempo y volvió a entrar a Capernaum. Pero cuando entró y la gente se enteró, ¿qué hizo la gente? Otra vez se amontonó allí. Por lo tanto, Jesucristo ya no podía estar en lugares cerrados, sino que tenía que estar en lugares abiertos y espaciosos, donde la gente pudiese estar y escuchar la enseñanza de Dios para su vida. Y este lugar era a la orilla del mar. A la orilla del mar. Nos dice en Lucas, nos da un detalle, no lo buscamos, pero nos dice que Jesucristo le dijo a Simón que se sube a una de las barcas de Simón Pedro y le dice que lo empujara un poco, que le ayudara a salir un poco de la tierra, a entrar en el agua, para poder estar allí sentado y enseñarle a las multitudes. Desde allí enseñaba el Señor el camino de la salvación. Y piensen por un momento en esta escena. Cuando leía esto trataba de imaginar lo que debe haber sido, retratar lo que hubiese sido aquel momento. Piensen que Jesucristo estaba prácticamente en la playa, estaba a orillas del mar, estaba allí en el mar de Galilea, en la barca, lleno de gente, multitudes de personas. Quizás algunos sentados ahí en la playa, otros parados, niños corriendo por allí, pero estaban ahí escuchando al Dios del cielo, estaban escuchando a aquel que no podemos ver ni podemos tocar, a aquel que los ángeles de Dios cantan santo, santo, santo. A ese Dios que estaba manifestado en carne, en presencia de ellos, les estaban escuchando el camino de la salvación. Estaban escuchando las abundantes palabras de sabiduría que salían de la boca de Dios. Y todo esto lo hacía para sanar a los enfermos y necesitados de alma. Jesús, en su compasión por la penosa condición del hombre, por la penosa condición de cada uno de nosotros, Él tomaba tiempo para poder enseñarle las verdades divinas a las personas que estaban perdidas en sus pecados, para que pudiesen convertirse de su mal camino. Marcos da un poco más de luz respecto de esto y dice que cuando Jesús descendió, vio a una multitud de personas y dice que se compadeció de ellas, porque las vio como ovejas sin pastor. Entonces dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús se compadecía del hombre pecador y por ende buscaba las almas a través de enseñarles. Trataba de sanar
a los enfermos y necesitados por medio de la enseñanza de su palabra. ¿Cómo les enseñaba? En ocasiones Jesucristo les enseñaba por medio de parábolas, que son verdades espirituales explicadas por medios terrenales. Eso es lo que hacía Jesucristo. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. No la vamos a leer, pero les hablaba y les decía que cuando viniese el fin de los tiempos, iban a ser separados los unos de los otros, uno iba a ser echado al fuego, iban a ser quemados, y los otros iban a ser guardados en el granero. De esa misma manera, Dios les estaba enseñando que un día iba a haber un juicio, va a haber un juicio, y los pecadores, los que aún no han recibido al Hijo de Dios, al Salvador, los que permanecen en su enfermedad del pecado, esos van a ser separados y van a ser puestos en el tormento eterno. Mientras que los otros serán separados y estarán en la casa de Dios, en las moradas de Dios. Así que el Señor Jesús tomaba tiempo para enseñarle por estos medios a las personas y así sanar a los enfermos y necesitados de corazón. En segundo lugar, Jesús sana a los enfermos y necesitados por medio de un llamamiento, por medio de invitarlos a seguirle. Si tú eres un pecador, si tú eres una persona que estás enferma por el pecado, no estoy hablando de una enfermedad física, no estoy hablando de artrosis, no estoy hablando de cáncer, no estoy hablando de problemas del corazón que te palpita más rápido o más lento, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de la enfermedad del pecado en la vida del hombre que te conduce a la muerte eterna. Si tú te encuentras en esa condición, debes entender que Jesucristo, que Dios en este momento te está invitando. Y tú dices, ¿y cómo sé que me está invitando? Te está invitando porque hoy me está usando a mí para predicar su palabra y decirte, ven a mí. Está invitando al hombre pecador a arrepentirse, a venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo. De esa forma el Señor obra. Miren lo que dice el versículo 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahora, Leví era Mateo. Leví era Mateo. Él era un cobrador de impuestos. Por lo tanto, era un publicano. En aquellos tiempos, el pueblo judío, como los fariseos, tenían por lo general un odio hacia los romanos. Recuerden que ellos estaban bajo el gobierno de los romanos en aquel tiempo. Por lo tanto, había un cierto odio, un cierto rechazo contra ellos. Y vemos que Leví era un cobrador de impuestos, era un publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un judío que trabajaba para los romanos. Él trabajaba para los romanos. Iban a sus hermanos, al pueblo judío hermano, y les pedían que le diesen dinero para poder llevárselos a los otros. Ellos comenzaban a estafarles, les cobraban de más, les robaban a sus propios hermanos. Quizás le daban un precio. Tienen que pagarte una moneda de plata. Pero ellos iban y les cobraban 3 monedas de plata. Ellos eran ladrones, eran estafadores, aún a su propia familia, a su propia sangre. Ellos lo estaban estafando. Y por lo tanto eran considerados como traidores de su nación. Miren al punto en que se lo veían a los publicanos. Eran unos traidores. Eran completamente relegados, rechazados por el pueblo. Eran personas no gratas para ellos. Los cobradores de impuestos eran generalmente codiciosos, eran deshonestos, eran inmorales. Piensen
cuánto amor tenían estos hombres por el dinero, que estaban dispuestos a ser vistos por todo el pueblo como la peor lacra. Ustedes son lo peor, pero ellos estaban dispuestos a ser vistos de esa manera para poder acumular dinero. Ellos estaban dispuestos a ser rechazados por su familia, estaban dispuestos a ser rechazados por sus vecinos, estaban dispuestos a ser rechazados por sus amigos, estaban dispuestos a ser mal vistos por todos, a tener una mala reputación. A ellos no les importaba que no les diesen acceso o entrada a la sinagoga, porque a un publicano no se les permitía entrar a la sinagoga. A ellos no les importaba verse ceremonialmente impuro porque convivían con gentiles. Y un judío no podía relacionarse con gentiles. Ellos se relacionaban con los romanos. Pero miren a tal punto a lo que estaban dispuestos a hacer para poder acumular ganancias. Así que, claramente, Mateo no era bueno. Leví, el que estamos leyendo aquí, que se llama Mateo, claramente no era bueno. Y si hubiese sido bueno, no hubiese sido un publicano. Así que, a pesar de todo eso, a pesar de la condición de esa persona, a pesar de lo que era esa persona, pasó Jesucristo por allí y le dijo, sígueme. Ven. Sin importar la condición de ese hombre. De la misma manera, en esta mañana, no importa la condición en la que tú te encuentres, en la que tú hayas venido aquí, en esa condición pasa Dios y te dice, sígueme. Ven a mí. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, miren lo que dice nuevamente el versículo. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Levantándose, le siguió. A diferencia de muchos de nosotros, que quizás el Señor te está diciendo, sígueme, pero haces oídos sordos, cierras tus oídos para no oírlo, para no obedecer. A diferencia de muchos de nosotros, Leví se levantó y le siguió. Cuando él oyó el llamamiento de Cristo, dejó todo para seguirle. Y piensen por un momento nuevamente, todo lo que Leví estaba dispuesto, en primer lugar, todo lo que estuvo dispuesto a dejar por obtener esas riquezas. Recuerden, estuvo dispuesto a dejar familia, amigos, vecinos, mala fama, mala reputación. Piensen al punto en el que estaba, al punto en el que lo tenía atrapado, el oro, las posesiones, que eran su vida. De eso dependía. Pero cuando Jesucristo le dijo, sígueme, él se levantó y le siguió. Y levantarse y seguirle, salir de ese lugar, de esa mesa de los tributos públicos, el hacer eso implicaba no podés volver. Si te vas, no volvés. Estaba diciendo, voy a dejar el mejor trabajo que tengo, la mejor entrada, voy a dejar la fuente de mi riqueza, la fuente de mi vida, por lo que vivo, por lo que estuve dispuesto a ser rechazado y abandonar a todos. Ante la voz del Señor, él se levantó y se fue. ¿Pero qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Leví hizo algo que quizás tú digas, yo no lo puedo hacer? Quizás el Señor ya te ha llamado y te ha dicho, ven, sígueme. Y aún no sueltas eso que tanto amas, eso que tanto te aferras. ¿Qué fue lo que sucedió? La respuesta está en aceptar la invitación de Dios a seguirle. La respuesta está en venir al Señor con fe y arrepentimiento, para ir en pos del Señor Jesucristo, para que Él cambie tu alma, para que Él cambie tu mente, para que Él transforme tu corazón. Cuando tu corazón es transformado, lo que antes tenía valor en tu vida, ahora pasa a ser secundario.
Lo que antes era para ti todo en tu vida, por lo cual vivías, luchabas y trabajabas, ahora ya no es tan importante. Ahora pasó a ser importante el seguir a Cristo. Como dijo Pablo, lo tengo todo por basura. Ya lo demás ya no es importante para mi vida. Ahora lo importante es Cristo. ¿Recuerdan la historia del joven rico? Ese joven rico que viene a la presencia de Jesucristo y se postra delante de él y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo: guarda todos los mandamientos. Y comenzó a darle la lista de los mandamientos. Este joven rico, bajo su opinión, su percepción de las cosas, bajo su lente humano, él dijo: Señor, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Ahora, ¿qué más le faltaba a este joven rico para poder heredar la vida eterna si ya había guardado todos los mandamientos desde su juventud? Jesús tenía la respuesta y le dijo: anda, ve, vende todo lo que tenés. Vende todo lo que tenés y dalo a los pobres. Y lo que vas a hacer es tesoro en los cielos. Vas a tener riquezas en los cielos. Y luego, ven. Miren lo que le dijo. Y luego, ven, lo invitó. Luego, ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero hubo un problema, porque el joven rico no recibió lo que Jesús le dijo de la manera en que lo debía haber recibido. Dice que se desilusionó. Dice que él se angustió, se entristeció, porque tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas. Claramente, ¿qué fue lo que le mostró Jesús con estas palabras? Lo que Jesús le mostró con estas palabras es que lo que este hombre creía haber guardado durante toda su vida era una clara mentira. Le mostró que en realidad él no guardaba los mandamientos. Tanto es así que no guardaba ni siquiera el primer mandamiento, que es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. En otras palabras, le estaba diciendo: no tendrás dioses ajenos, solo a mí me adorarás. Yo soy el primero. ¿Qué hizo el Señor? El Señor tocó el punto central de la vida de ese joven. La vida de ese joven era la riqueza, y perder toda esa riqueza implicaba perder su vida. En otras palabras, lo que hizo este joven rico fue rechazar voluntariamente y rotundamente la enseñanza de Jesucristo y el llamado de Jesucristo a su vida. Así que él continuó siendo un joven rico, pero enfermo y necesitado, y directo a una condenación eterna. Quizás tu Dios, el que le está robando el lugar al verdadero Dios, quizás no sean las riquezas. Puede que quizás también lo sean en ti. O quizás no sean las riquezas, pero quizás sean tus amigos, quizás sea tu familia, algún hijo, tu marido, quizás sea tu profesión, quizás sean la fama, el placer, quizás sea el triunfo. Puede haber cualquier otra cosa allí en tu vida que te está reteniendo, que amas más que seguir a Jesucristo. Recuerda que cuando Jesucristo llama, Él te invita a seguirle en arrepentimiento y fe para sanar tu alma. Ahora, ¿qué es lo que harás tú? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en esta mañana? ¿Vas a tomar una decisión en recibir la enseñanza de Jesús, en recibir el llamado de Jesús, dejar tu vieja vida para ir en pos de Cristo como lo hizo Leví? Espero que cada uno de nosotros seamos como Leví, con una obediencia
instantánea e incondicional a Dios. A través de Cristo hay misericordias, hermanos. Quizás tú piensas, yo no puedo ser perdonado. He hecho tantas cosas malas. Yo no soy una buena persona. Claramente no lo eres. Estás en lo correcto. Vas por el buen camino. No eres una buena persona. Pero debes entender que las misericordias de Dios son tan grandes que pueden perdonar los pecados más grandes. Las misericordias de Dios son tan grandes que pueden rescatar aún al peor y más grande de los pecadores. Eso es lo que puede hacer Jesucristo. Tan grande es la misericordia de Dios que Él no hace diferencias. No es que Dios dice, no, a este pecador no lo puedo salvar, mirá lo que hizo con su vida. Para Dios no es imposible. No hay diferencia, tanto que tomó a Leví, a Mateo, a este hombre que era una vergüenza, era una deshonra, a este hombre ambicioso, estafador, ladrón, a este hombre que su Dios era el dinero, y el Señor le dijo, ven, sígueme. Yo puedo transformarte, yo puedo cambiarte, yo puedo sanar tu alma, yo puedo hacer de ti una nueva persona. Tanto es así que Leví, Mateo, llegó a ser el escritor del Evangelio de Mateo. Miren lo que llegó a ser una persona tan despreciable como Leví. Fue el autor de uno de los evangelios. De la misma manera, no importa cuál sea tu condición, Dios te dice, ven, puedo sanarte y puedo hacer de tu vida algo útil. Puedes tener un futuro y hacer algo que glorifique el nombre de Dios, que puedas hacer tesoros en el reino de los cielos. Él lo puede hacer contigo si vienes en arrepentimiento y fe. No vengas pensando, me voy a bautizar. No te va a cambiar nada el bautismo. Es un paso de obediencia. Debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entendiendo cuál es tu condición. ¿Qué es venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Reconozco que soy un pecador, soy un transgresor, he desobedecido las leyes de Dios, no guardo los mandamientos de Dios. Y ninguno puede levantar la mano y decir, yo los he guardado todos. El que dice que los cumple todo, el que dice que los hace todo, recuerden que ya quebrantando una sola parte, un mandamiento, te haces transgresor de toda la ley. Te haces transgresor de toda la ley. Por lo tanto, necesitas venir en arrepentimiento, reconociendo que eres un pecador. Reconozco lo que soy, pero tengo fe en que Jesucristo vino a morir en esta tierra y puede salvarme. Soy un pecador, todo lo que hice me condena al infierno. Escúchalo bien, por favor, y que el Señor haga caer ese velo, esas escamas que hay en el ojo, en los ojos. Abra los ojos espirituales y puedas entender. Estás condenado al infierno por tus pecados. Vas camino a una condenación eterna, la ira de Dios. Y no estamos, el infierno no es la ira del diablo. El infierno es la ira de Dios, es la presencia misma de Dios. La presencia de Dios está en el cielo, pero también está la presencia de Dios allí. Y allí está la ira de Dios, siendo atormentado día y noche por toda la eternidad. Ese es el pago de tu condición, de tu pecado, de tu rebelión contra Dios. Entonces yo entiendo mi condición. ¡Wow! ¡Voy a morir! Pero hay una buena noticia. Jesús murió en la cruz por tus pecados. Él los cargó, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si tú crees eso, vida eterna tendrás. Si tú crees eso, el Señor sanará tu alma. El Señor te dice, ven, y yo te sanaré. Observen el versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos.
porque había muchos que le habían seguido. Leví respondió a la invitación de Jesús en seguirle, y a causa de responder a esa invitación de Jesús, él ahora dice, Señor, quiero darte lo mejor. Entonces le invita a su casa, seguramente una mansión, recuerden que era rico. Lo invita a su mansión, a su casa, para hacerle una comida y agasajarlo con lo mejor que tenía. Señor, tú me has sanado el alma, tú me has permitido venir a ti. Yo quiero darte lo mejor que tengo. Esa debería ser la condición del creyente para con Dios. En Lucas, que es el paralelo de esta historia en Marcos, se los leo, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Así que en primer lugar, lo que Leví, Mateo, quiso hacer cuando le siguió a Jesús fue, Señor, te voy a agasajar con todo lo que tengo te lo quiero poner acá en la mesa, Señor. Te lo mereces todo. Pero en segundo lugar, al ser un nuevo convertido, al ser un nuevo nacido, él quería también llevar a sus amigos a los pies de Jesucristo. Él quería también llevar a los que conocía a los pies de Jesucristo. ¿Y qué mejor manera que invitarlos a una mesa y compartir tiempo con el Maestro? Pero ahora estos, dice el versículo, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa. Ahora, Jesús se sentó a la mesa con publicanos y pecadores. ¿Con qué clase de personas Jesucristo se estaba rodeando? ¿Con qué clase de personas Jesucristo estaba a la mesa comiendo? ¿Puede ser eso posible? Por supuesto. ¿Qué clase de amigos iba a tener Leví? Si ese era su círculo, ese era su ambiente, ese era el lugar en el que se desarrollaba. No iba a tener amigos santos, los santos lo rechazaban. Él tenía amigos publicanos y amigos pecadores, tal cual como él. Pero Leví no se avergonzó. Leví no se avergonzó de la persona de sus amigos. No se avergonzó de la condición de sus amigos. Sino que él quería que sus amigos llegasen a conocer lo mismo que él había conocido. Él quería compartirle a sus amigos la misma bendición que recibió él. No como muchos de nosotros, que muchas veces nos avergonzamos. Nos avergonzamos de los que eran nuestros antiguos amigos, ¿no? Nos avergonzamos de su forma de hablar, de sus prácticas, de sus pensamientos, de lo que hacen, de lo que son. Pero amigo mío, no te avergüences. No te avergüences. No tienen a Cristo. Tú antes caminabas con ellos. Has tenido la bendición de llegar a los pies de Cristo. Así que no te avergüences e invítales a tu mesa. Por eso es que hablaba, que viene un poco todo relacionado con lo que vemos en la mañana. Necesitamos invitarle a nuestras mesas para que puedan gustar lo que Cristo nos ha permitido gustar a nosotros. Y quizás, si no le permites entrar en tu casa, permítele venir a la iglesia. Tráelos. Trae a tus conocidos, a tus amigos, a tus vecinos. Invítale que puedan gustar lo que tú has gustado. De gracia recibiste, de gracia damos. Si tú has recibido la salvación por la pura gracia de Dios, ¿por qué tú no puedes compartir lo que Dios te dio de gracia? Invítale a tu casa, no para continuar en los mismos pensamientos y desenfrenos en los que andabas anteriormente, sino para que puedas mostrarles la verdad de Dios en sus vidas.
Miren lo que dice el versículo 15 al 16. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? No sé si se han dado cuenta, y es fácil de notarlo, que Marcos hace notar 3 veces, se nombra entre el versículo 15 y el 16, publicanos. 3 veces en tan solo 2 versículos. Jesús estaba sentado a la mesa con publicanos y con pecadores. Al parecer, ahí en la lista, en la mesa no había sentado ningún justo. No había sentado allí ningún bueno. Ahora, publicanos y pecadores. Publicanos primero. Publicanos y pecadores. Los publicanos eran como un grado más de pecado. Eran los peores, y los pecadores, ellos estaban considerados de esa manera, tanto que hasta quizás podías mentirle a un publicano y no se te consideraba el pecado. Miren hasta el punto que ellos llegaban a pensar, eran lo peor, eran considerados como en el nivel de las prostitutas, los ladrones y los asesinos. Ese era el lugar de los publicanos. Y luego venían los pecadores, que eran un poquito más leves, un poquito más suave lo que ellos hacían. Por eso es que los fariseos vivían separados de los judíos que no conocían la ley y de los judíos que conocían la ley, pero no la obedecían, pero no la practicaban. Y en ese caso entraban algunos de los publicanos. Por ejemplo, nos relata en otro capítulo en Lucas, nos relata, no lo vamos a buscar, nos dice que vinieron a Jesús un grupo de publicanos para ser bautizados por él. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y Jesús les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Ellos ya se le había ordenado una cosa y le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, le dijo: ustedes ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. Pero ustedes no lo están haciendo. Y por esta causa es que los fariseos y el pueblo se alejaban de este tipo de personas, que eran claramente impuros. Miren el versículo 16. Versículo 16. Y los fariseos, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ahora, ¿quiénes eran estos escribas y fariseos? Porque los encontramos a lo largo de las Escrituras, allí poniendo piedras de tropiezo, intentando hacer caer y atrapar al Señor en alguna falta, siendo los líderes. ¿Quiénes eran estos escribas y fariseos? Los escribas eran hombres de letra, eran maestros de la ley. Estos escribas eran un grupo de hombres que transcribían a mano las escrituras. Ellos eran considerados capaces y listos, preparados para poder enseñar en las sinagogas. Y además, ellos eran considerados líderes en el pueblo. Por otro lado, se encuentran los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que se caracterizaba por guardar estrictamente la ley. Ellos se caracterizaban por eso. Trataban de vivir piadosamente, bajo la ley. El nombre fariseo viene del griego parusín, que significa separarse, significa santo, y por lo tanto lo que ellos hacían eran separarse de todos, eran separatistas. Se separaban de todo lo que ellos consideraban, a su entendimiento, lo que ellos consideraban impuro, ellos se separaban. Eso eran los fariseos. Ellos eran conocidos
por guardar lo que se conoce la ley oral o las tradiciones de los ancianos. ¿Qué era la ley oral o las tradiciones de los ancianos? No era otra cosa más que una explicación de la ley escrita. Eso era la ley oral o las tradiciones de los ancianos. Era uno que explicaba, era explicar y tratar de darle forma a lo que decía la ley, y era otra Biblia, se la podría llamar. En aquellos tiempos, la ley oral o la tradición de los ancianos estaba por debajo de la ley escrita, la ley de Moisés. Pero al pasar el tiempo sucedió esto. La ley oral, la tradición de los ancianos pasó a tener poder, pasó a tener autoridad en la vida de las personas, tanto que los fariseos se ocupaban en seguir la ley oral, la tradición de los ancianos. Por eso es que le decían a Jesús: ¿y qué pasa? ¿Tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Que desobedecen las leyes, las tradiciones? De esa manera se conducían los fariseos. Ahora, estos mismos escribas y fariseos vienen a Jesús al verle a la mesa con los publicanos y con los pecadores, y le dicen en el versículo 16 al final: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ahora, ellos no le estaban haciendo una pregunta para poder entender la situación. No era esa clase de pregunta: ¿qué es esto? ¿Cómo es? No lo entiendo, ¿qué está pasando? No. La pregunta, lo que llevaba a entender es: ¿cómo es esto? Estaba tratando de mostrar lo que había en ellos, dar a luz y mostrar: este que dice ser Dios, mirá, ¿cómo es esto? Miren lo que está haciendo. Eso es lo que trataba de hacer. Y recuerden que en el evento anterior, que habíamos visto, Jesucristo sanó a un paralítico. Y cuando sanó al paralítico, Él les dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando Él dijo esas palabras, Él se hizo a sí mismo Dios. Él acababa, porque este evento no es separado, viene a continuación de lo del paralítico. Él recién acababa de hacerse Dios. Eso es lo que estaban pensando los fariseos y los escribas. Este tipo acaba de decir que es Dios, que perdona los pecados, y ahora está sentado con pecadores. ¿Qué es esto? El mismo Dios santo y justo sentado con todos los que aborrece. Acá hay un error. Acá hay un problema. ¿Qué hace compartiendo una comida con pecadores? Se equivocó de mesa. Se equivocó de grupo de personas. Pero gracias a esto, gracias a este pensamiento de los fariseos y de los escribas, el Señor nos lleva al tercer punto. Al tercer punto. Dios sana a los enfermos y a los necesitados por medio de un médico. Y no por medio de un médico humano en esta tierra, sino por Jesucristo, el médico, el gran médico de las almas. Versículo 17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Han oído eso al principio? Al oír esto Jesús escuchó lo que ellos dijeron. Y a causa de lo que estaban diciendo, les metió de paso esta. Le doy un punito acá al costado. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: discúlpenme, pero no entiendo su sorpresa. Yo no estoy entendiendo por qué ustedes están reaccionando de esta manera. ¿Acaso los médicos no se preparan, no se especializan para estar con los enfermos? ¿O los médicos se preparan, estudian tantos años para estar en comunión y en contacto solamente con los sanos? No. Los médicos se preparan justamente para atender a aquellas personas que son carentes de la buena salud.
lo que estaba tratando de decirles, de igual manera, el Dios del cielo descendió para buscar a los pecadores, a los necesitados, a los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, le está diciendo, ¿qué están esperando ustedes? ¿A qué clase de Mesías ustedes están esperando recibir? ¿Un Mesías que les traiga qué? Si el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, lo que iba a hacer era venir a salvarle de sus pecados. ¿Por qué tantos sacrificios hacían en el Antiguo Testamento? Por sus pecados. Ellos estaban esperando a aquel que les salvara de todo eso. De igual manera, ¿cómo no va a estar Dios con los enfermos? Con las personas que tienen necesidad. Pero existía una gran diferencia entre los publicanos y pecadores que estaban a la mesa allí con Jesús, a diferencia de los fariseos y de los escribas. El problema es que los publicanos y los pecadores, ellos podían mirarse a sí mismos y reconocerse faltos. Ellos podían mirarse a sí mismos y reconocerse. Soy un estafador. Sí, les robé a todos mis hermanos. Otro pecador que estaba allí, no sé, una prostituta, un ladrón, un asesino, ellos podían ser conscientes y decir, sí, transgredí la ley. Soy un pecador. Ellos podían reconocer su condición. Ellos podían ver que tenían una necesidad de salvación. Pero a diferencia de los fariseos y de los escribas, ellos se consideraban demasiado justos. Ellos se consideraban que obedecían demasiado la ley de Dios y que ellos no necesitaban de ninguna otra cosa. Ellos no podían ver, no podían reconocer sus pecados y su necesidad de salvación. Pero Romanos, capítulo 5, versículo 6, dice así: Cristo a su tiempo murió por los impíos. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Para eso vino Jesucristo. Él vino a buscar y salvar a los enfermos, a los sanados, a los impíos. Él no vino a sanar a los sanos o a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos. Ahora, hay personas que pueden reconocerse sanas. Hay personas que pueden decir, yo soy sana. Hay personas que no necesitan de la restauración de Dios, personas que no necesitan ser tratadas por Jesús, que el día de mañana podrán justificarse delante de Dios en el juicio. ¿Hay personas que pueden considerarse de esa manera? Claramente no. Claramente no. Ahora, ¿por qué Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico? Como diciendo que había gente que estaba bien y no necesitaba. No fue lo que quiso dar a entender. No fue lo que parece a simple vista. Miren, acompáñenme a Mateo, el paralelo de Marcos que estamos viendo. Mateo capítulo 9. No pierdan la marca porque volvemos. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo da un poco más de luz y añade algunas palabras más que dijo el Señor Jesucristo, que Marcos no las obvió, como Mateo y Lucas obviaron algunas otras partes que aparecen en Marcos. De esa misma manera, Mateo dio un poco más de luz e información respecto a esto. Versículo 13 le dijo, id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Yo he venido a llamarle al mundo pecador a que se arrepienta. Vengo hoy a mandarles que se aparten de sus pecados, que reconozcan su condición y que vengan a mí. Pero, interesante es notar esta parte.
Id pues. Miren lo que les dijo a los fariseos y a los escribas. Vayan pues, vayan. ¿Por qué no? ¿Por qué no van un poco y aprenden lo que significa? Porque me parece que ustedes tienen un poco distorsionada la ley de Dios. Vayan y vean lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y estas palabras son realmente potentes, son realmente notables y las podemos definir de tres maneras. En primer lugar, cuando Jesucristo les dijo, vayan, aprendan, misericordia quiero y no sacrificio. Lo que quiso decirles en primer lugar con eso es que Dios prefiere un acto de misericordia por sobre un acto religioso. Ahora, ambas son importantes, porque había ciertas ceremonias que se debían seguir ciertas prácticas que fueron ordenadas por Dios para los israelitas, debían hacerlo, pero por encima de eso estaba la misericordia. Y ellos estaban bien carentes de misericordia, porque a la gente la menospreciaban, a la gente la tenían en poco, ellos se creían superiores a los demás. En segundo lugar, que todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento lo que estaba haciendo era llevarles a las grandes misericordias de Dios. Eso es lo que estaba haciendo todo ese sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, esas prácticas, esas fiestas que hacían, toda esa religión que vivían, lo que era una imagen. Les quería mostrar que todo eso simplemente lo llevaba a mostrarles las grandes misericordias de Dios a través del perdón de Cristo en el derramamiento de su sangre. Ustedes se están enfocando demasiado en prácticas religiosas, le dice, y se han olvidado de la misericordia, que es lo importante. Todas estas cosas lo que debían mostrarles es la misericordia de Dios, y aparentemente no la están viendo. Y en tercer lugar, que no descansen en los sacrificios, sino que busquen la misericordia y la gracia de Dios para salvación. Así que parecen pocas palabras, pero en realidad son muchas. Quizás parecen pocas palabras para nosotros, porque quizás uno no comprende claramente el sistema del Antiguo Testamento, pero estas palabras que Jesús les lanzó en ese momento, para ellos fue un golpe, porque ellos comprendían claramente lo que era el Antiguo Testamento, lo que era el sistema de sacrificios en aquellos tiempos. Vayan y aprendan. Vayan y aprendan, le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Así que con estas palabras Jesús le mostró también misericordia para con ellos, para con los escribas y para con los fariseos. Él le dio también la posibilidad de que pudiesen entender que ellos no eran sanos. Él les dio la posibilidad de que entendieran que ante los ojos de Dios quedaban faltos, que ellos no llegaban a la estatura, que ellos no completaban, no llegaban a la plenitud de lo que Dios pedía. Ellos estaban escasos. Así que, lamentablemente, ellos no podían ver su condición. Ellos no lograban ver la posición, el lugar en el que se encontraban. Y hoy hay muchos enfermos también. Hay muchos enfermos, pero se consideran sanos. Y si tú te consideras sano, no vas a ir al médico para que te examine, te vea, te recete, te cure. Y no es ilógico, porque si uno se considera sano, ¿qué me voy a ir a hacer atender al médico? No tengo necesidad de nada, estoy bien. Esa es la condición de muchas personas que aún no pueden ver su condición de pecado, aún no pueden ver su necesidad de Dios, aún no pueden ver que están camino a una condenación eterna y necesitan rápidamente el perdón de Dios en su vida. Ahora,
El tema aquí no es que los fariseos y los escribas sean sanos, sino que ellos claramente estaban desconociendo su problema. Ellos creían ser algo que en realidad no eran. Ellos mostraban a través de una apariencia, se cubrían como de justicia a través de las prácticas que seguían. A través de eso que se cubrían estaban escondiendo sus pensamientos y ellos estaban escondiendo allí sus actos también indignos. ¿Recuerdan la oración del fariseo y el publicano? Acompáñenme allá. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Miren cómo comienza. A unos que confiaban en sí mismos como justos. No está diciendo que eran justos, sino que ellos se veían a sí mismos justos, pero no que lo eran. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ahí está la falta de misericordia que claramente Jesús les estaba tratando de remarcar. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el sano, el justo, ¿no? Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, miren, ni siquiera se arrodillaba, ni siquiera mostraba reverencia, humildad ante la presencia de Dios. Puesto en pie oraba consigo mismo, porque no oraba con Dios, oraba con su propia conciencia. Dios no atiende a los soberbios. Puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy un ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano que está a mi lado. Gracias te doy, Señor, porque yo soy bueno. Te agradezco. Ayuno 2 veces a la semana, Señor. Soy bien religioso. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Claramente, los fariseos iban a llegar a un punto en que iban a ser humillados. Mientras que a aquellos que los fariseos consideraban la peor lacra, con los que Jesús estaba sentado, eran los que iban a ser enaltecidos por Dios. De la misma manera debemos reconocernos nosotros. Un mismo destino nos espera a los hombres, a causa de la enfermedad del pecado en nuestras vidas y de nuestra necesidad de Dios. Un mismo destino nos espera. Pero Dios quiere cambiar tu destino hoy. Dios quiere transformar tu alma. Dios quiere cambiar ese destino para tu vida por medio de la enseñanza de su palabra, por medio de su invitación, por medio de su llamado a que vengas a Él. Dios quiere cambiar tu destino por medio de venir al gran médico de las almas, a Jesucristo. Así que quiero invitarte en esta mañana que vengas a Jesucristo. Recibe la palabra de Dios en tu corazón. Ven en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Deja de pasar el tiempo. No sabes cuándo será el último día de tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy acércate si tienes conciencia de tu condición. Arrepiéntete y ven a Cristo. No que tú vas a poder cambiar tu vida. No tienes el poder, amigo. No tienes el poder para cambiar tu vida. No puedes cambiar tu condición, pero sí puedes entender tu condición.
No la puedes cambiar, pero la puedes comprender por medio de la predicación de la palabra, por medio del Espíritu obrando en tu vida. De esta manera ven a Cristo y Él transformará tu vida. Él te cambiará. Ahora, los creyentes no deberíamos encerrarnos en comunidades cristianizadas. Solamente me manejo con creyentes. Solamente estoy con hijos de Dios. Solamente estoy con los hermanos de la iglesia y no me junto con nadie más. No debería ser así. Y quizás pienses que hay una contradicción en mis palabras, porque el jueves claramente compartí el Salmo 119, versículo 63, donde dice: compañero soy yo de todos los que temen a Jehová. Esas son mi compañía, con ellos yo me junto. Y es verdad. Ese debería ser tu grupo íntimo. Ese debería ser tu grupo con el cual tú te desarrolles, con el cual tú compartas cosas privadas que te ayuden, que te animen. Pero también deberíamos hacer amistades con los pecadores. Es una responsabilidad del creyente. ¿Cómo vamos a ganar las almas para Cristo? ¿Cómo vamos a llevar a las personas al conocimiento de Dios si no hacemos amistades con la gente del mundo? Si no nos juntamos con ellos. Al hacer amistades ahora con las personas del mundo, con los pecadores, debemos tener cuidado de guardar nuestro testimonio y que nuestro testimonio no sea manchado por nuestra mala conducta, que el nombre de Jesucristo sea blasfemado por nuestra forma de actuar. Debemos tener cuidado. Cuando nosotros nos juntamos y hacemos amistades con la gente del mundo, no es para que nosotros o ellos nos bajen a su condición, a su forma de vivir. No, es para que nosotros los levantemos a la nuestra. Es para que nosotros podamos llevarlos a los pies de Cristo por medio de la palabra. Ojo, el poder no es nuestro. El poder es de Cristo, por medio de la palabra. La palabra es la que obra en los corazones. La palabra es la que trabaja. Cuando nosotros anunciamos la palabra, el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas. Ese es el funcionamiento de Dios en las Escrituras. Por eso nos manda a predicar la palabra. Así que, si hoy, o la semana que viene, o el mes que viene, o en algún momento, llegaran al templo, llegaran a la iglesia, usureros, llegaran prostitutas, llegaran ladrones, y estas personas llegasen en arrepentimiento y fe, ¿cómo los recibirías? ¿De qué forma los recibirías? ¿Con una sonrisa y un abrazo? Bienvenido. Sentite cómodo, que puedas escuchar la palabra, servite algo, lo atendemos, o reaccionaríamos de la misma manera que los fariseos, como ellos se conducían según la ley. Lo miramos con menosprecio, empezamos a mirarlos como si nosotros fuésemos superiores y ellos fuesen los inferiores, los que no tienen valor. ¿Nos avergonzaríamos de ellos y nos apartaríamos de su presencia? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que haces cuando te encuentras con esa gente en la calle? No me voy a acercar a hablarles, mirá la condición que tiene. Porque está todo sucio, orinado, hecho en sus pantalones. Me voy a acercar, el olor que tiene, no me quiero sentar al lado. Me hace vomitar, me agarran arcada cuando que le hable otro. ¿Te crees mejor? Porque Dios te dio la bendición de tener una ducha, una casa. ¿Cómo responderías ante una persona así? ¿En qué condición? Ojo, no sea que nos encontremos en la misma condición, parados en la misma condición que los fariseos en aquellos tiempos, creyéndonos mejores que los demás,
viendo los pecados de los demás. Mirá lo que hizo, mirá lo que es, mirá lo que hace. Pero ciegos ante nuestros pecados, ciegos ante nuestras maldades, ante nuestras falencias, ante nuestras debilidades. Ojo, porque eso es lo que suele suceder. Pensamos, mirá lo que hizo él. ¿Por qué no pensás en lo que vos hiciste? O en lo que vos estás haciendo. No, pero lo de él es peor, lo tuyo también. Lo mío también. Necesitamos mirarnos a nosotros porque si no nos transformamos en fariseos de la ley. Creyentes, sigamos a Cristo en verdad, como lo hizo Leví, el peor de los pecadores en aquellos días. Pero fue llamado por el Señor y él inmediatamente renunció a su pasión, a su amor, al dinero, para ahora seguir en amor a Cristo. Los creyentes deberíamos seguir al Señor de esa manera. Abandona lo que tienes ahí en tus manos. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, debes sacarlo de tu vida para seguir correctamente al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, te doy gracias, Señor, porque me das de tu gracia para poder, Señor, pararme aquí y poder transmitir tu palabra. Amado Dios, te doy gracias por todos los que hoy estamos aquí, por todos los que tú querías que hoy escuchen tu palabra. Te pido, Señor, que estés obrando en el corazón de mis hermanos para poner en práctica esta verdad, para que podamos amarte, obedecerte, para que no seamos fariseos, nos miremos a nosotros mismos y procuremos humildad, reconocer nuestra condición, procurar como Leví llevar a las personas a los pies de Cristo, ser como Leví, Señor, no avergonzarnos de las personas, sino procurar que otros conozcan lo que tú nos has dado a nosotros. Amado Dios, te pido también que en esta mañana obres para salvación. Te pido, Señor, que puedan salir, Señor, lo hagan o no lo hagan público, que puedan salir, Señor, recibiendo tu enseñanza, recibiendo tu llamado y recibiendo a Jesucristo, el doctor, el médico de las almas. Te pido que obres, Dios. Con los ojos cerrados, cabezas gachas. Un minuto allí, cada uno de los creyentes, hijos de Dios, puedan pensar allí en su condición. ¿Cómo están andando? ¿Cómo es tu situación? ¿Te crees tan orgulloso? ¿Te jactas de que conoces la ley de Dios? ¿Que conoces un poco más que otro? ¿Te jactas porque sirves? ¿Porque haces? ¿Y otros no? Ten cuidado. Mira tu condición frente a Dios. Quiero animarte, creyente. Quiero animarte. Que nos animemos, que nos esforcemos. Que nos esforcemos a hablar con las personas, a hacer relaciones. Invitarlos a la iglesia, invitarlos a tu casa. Sírvele un plato de comida en tu casa y háblale del Señor. Háblale la buena noticia. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Cristo contigo. Y amigo mío, si tú estás acá en esta noche, en esta mañana, si estás aquí y tú no conoces al Señor Jesucristo, si te has dado cuenta que tu condición de pecado te lleva a una condenación eterna, quiero animarte a que hoy recibas a Cristo. No quiero forzarte, porque eso debe ser convicción. Quiero animarte a que medites en esa verdad y tomes una decisión.
Toma una decisión, solamente ora allí en tu lugar. Pídele de corazón. Habla como si hablarías con uno de nosotros, diciéndole, Señor, esta es mi condición. Sálvame. Habla con Él, pídele, y Él te salvará. Esa es la forma de llegar al reino de los cielos. Si has tomado una decisión para Cristo, me gustaría que te animes y luego de la reunión me lo hagas saber, para poder orar por ti, para poder acompañarte en tu proceso de crecimiento. Házmelo saber si has tomado una decisión por el médico, por el gran doctor de las almas, Jesucristo. Precioso Dios, gracias por este tiempo, gracias por la comunión con los hermanos, gracias porque hemos podido alabarte, adorarte. Te pido, Señor, que nos estés acompañando de regreso a nuestros hogares, que podamos, Señor, disfrutar del precioso día que tú nos has regalado, Señor. Te pido que nos ayudes a meditar en estas palabras, a ponerlas en práctica y a poder seguirte, Señor, de corazón a ti. Te amamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.